Bueno chicos, este es un video de estereoquímica para poder reforzar esta última materia del curso. En este capítulo lo que queríamos ver, ¿no es cierto?, era la relación que hay entre moléculas que son iguales, entre compuestos que son iguales, pero difieren en el ordenamiento espacial. De ahí su nombre estereoquímica. Bien, la estereoisomería tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta diferencia espacial. Y dentro de los estereoisómeros tenemos los configuracionales, que también se llaman geométricos, los conformacionales y los ópticos. Los ópticos que son dos, que son los enantiómeros y los diasterómeros. Vamos a ver ahora en qué consiste cada uno de estos. Vamos a partir por los configuracionales o geométricos. Ya lo habíamos visto en clase, que los configuracionales y geométricos son aquellos, ¿no es cierto?, que lo presentan aquellos compuestos que tienen un enlace doble o triple, es decir, un enlace múltiple. Y también los compuestos que son ciclos. Y de acuerdo a esto, entonces, los isómeros configuracionales pueden ser dos tipos, cis o trans. En el caso de enlace múltiple, como muestra aquí el compuesto el 2-buteno, estamos mostrando alrededor del doble enlace. Tengo dos hidrógenos, ¿no es cierto?, que están al mismo lado del plano. Cuando están al mismo lado del plano, ese isómero es el isómero cis, y cuando están en el lado opuesto al plano, corresponde al isómero trans. Por lo tanto, en este caso, este compuesto es el cis 2-buteno y este es el trans 2-buteno. Lo mismo ocurre con los ciclos. Para el caso de los ciclos, se utilizan, ¿no es cierto?, los enlaces que tienen línea gruesa, corresponde a que están sobre el plano o hacia adelante, y la línea punteada que están detrás del plano. Entonces, en este caso tengo aquí el isómero cis, porque están los dos metilos, estos dos sustituyentes, al mismo lado del plano, están los dos hacia adelante, y en el caso de este otro que es el trans, porque los dos metilos están en lados opuestos. Por lo tanto, cuando nosotros nombramos este compuesto, este es el cis 1,2 dimetil ciclopentano, y este será el trans 1,2 dimetil ciclopentano. Bien, ¿qué particularidad tienen estos compuestos? Que tienen distintas propiedades físicas. Por ejemplo, el punto de fusión perdón, y el punto de ebullición. Si nosotros comparamos el isómero cis con el trans, vamos a ver que los isómeros cis tienen un punto de ebullición mayor que el isómero trans. Y aquí tengo dos ejemplos, el cis 1,2 dicloreteno con el trans 1,2 dicloreteno, y el cis 2-buteno con el trans 2-buteno. Y en los dos casos vemos este hecho de que los puntos de ebullición del isómero cis son más altos, y al contrario que en los puntos de fusión, en el isómero cis tiene un punto de fusión más bajo. Esto es solamente por el ordenamiento espacial que tienen las moléculas. Bien, cuando ahora tengo sustituyentes distintos, porque antes tenía que tener un sustituyente igual para poder compararlo, estar al mismo lado, distinto lado. En este caso, cuando tengo sustituyentes distintos, se utiliza, en vez de la nomenclatura cis y trans, se adopta la nomenclatura E y Z. E, que viene del alemán Etgegen, que significa separado o a distinto lado, y el Z, que significa que corresponde a zusammen, es decir, juntos o al mismo lado. Entonces, si yo comparo aquí en el doble enlace, este carbono tiene aquí un etil y un cloroetilo, ¿no es cierto? Y acá tengo el propil y el metil. Entonces tengo que comparar para cada carbono, darle una prioridad a los sustituyentes. El que tiene mayor peso molecular, ese se le da la prioridad 1. Por lo tanto, entre este y este, el que tiene mayor peso masa molar es este te da la prioridad 1. Y este te da prioridad 2. Y en este otro lado, mi prioridad 1 será este y mi prioridad 2 será este otro sustituyente. Entonces, si comparo, los dos 1 están en el lado opuesto. Por lo tanto, corresponde al isómero E. Y su nombre será entonces E1-cloro, 3-etil, 4-metil, 3-hepteno. En este otro caso, vemos, ¿no es cierto?, para este carbono, tengo bromo y flúor. El bromo tiene una masa atómica mayor que el flúor, por lo tanto sería el 1. Y acá el flúor con el hidrógeno, el flúor tiene la prioridad 1, por lo tanto los dos 1 están al mismo lado del plano, será el Z. Están los dos al mismo lado. Y su nombre entonces será Z1-bromo, 1,2 difluoroeteno. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Escriba la estructura del E3-bromo, 2-cloro, 2-penteno. Partimos siempre para escribir, ¿no es cierto?, la estructura. La cadena principal, un penteno, tiene un doble enlace y tiene 5 carbonos. Y
Como sustituyente tenemos el bromo y el cloro, que están aquí justamente en el doble, donde los carbonos que están en doble enlace. Como es E, deben estar, ¿no es cierto?, en lados opuestos, tal cual como está indicando ahí en la figura. Ahora, el nombre del siguiente compuesto. En este compuesto es un dieno, tiene dos dobles enlaces. En este caso, ¿no es cierto?, este doble enlace será el Z, porque todo este es que es mi sustituyente, que es mi prioridad 1, y lo comparo con el sustituyente de acá, prioridad 1. Los dos están al mismo lado, por lo tanto es Z. En este otro doble enlace, este sería mi prioridad 1 y este sería mi prioridad 1. Están a distintos lados, por lo tanto es el E. Y entonces para nombrarlo será el 2Z, 4E, hexa 2,4-dieno. Para representar una molécula en forma tridimensional, así como está aquí, ¿no es cierto?, hay distintas formas, ¿verdad?, para poder ver la estereoquímica de la molécula. Y esas formas de proyección son cuña y raya, es decir, en perspectiva, Newman y Fisher. ¿En qué consiste cada una de estas fórmulas de proyección? Partimos con la proyección de cuña y raya. En la proyección de cuña y raya nosotros colocamos el compuesto y los enlaces los colocamos como trazos continuos, indicando lo que está en el plano, es decir, esta molécula, esto está en el plano. La línea gruesa indica que eso está adelante, va hacia adelante el plano, y la línea puntada que va hacia atrás del plano. Entonces esto me da una proyección, ¿no es cierto?, de la molécula. En este caso tendría, ¿no es cierto?, ese hidrógeno que está por detrás del plano, detrás del plano, detrás del plano. Este está hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y este hidrógeno están en el plano, al igual que los carbono-carbono en este caso. Respecto a la proyección de Newman, en la proyección de Newman se coloca, ¿no es cierto?, de esta forma se estructura la molécula. En este caso, este ejemplo corresponde al etano, CH3CH3, y de tal forma que tengo aquí mi carbono, el vértice aquí es el carbono, unido a sus tres hidrógenos, y este círculo, este es el carbono que va adelante, yo me imagino como SH3CH3 mirando la molécula de aquí hacia atrás. Entonces este sería mi carbono de adelante, y este círculo sería el carbono atrás. Y ese carbono tiene ahí sus tres hidrógenos. Esta forma se llama forma alternada, porque tengo distintas formas de proyección de Newman. Alternada es cuando los hidrógenos no están solapados el de adelante con el de atrás. Si yo roto esto en 60 grados, voy a obtener esta otra forma. Y esta forma es exactamente igual como tenían antes, mi carbono, ¿no es cierto?, de adelante, con los tres hidrógenos, la circunferencia que es el carbono de atrás y los tres hidrógenos. Pero ahora los hidrógenos están solapando el de adelante y el de atrás. Se fijan que este está tapando el de atrás, este está tapando el de atrás y este el de allá. Y esa forma se llama eclipsada. Es decir, yo puedo pasar por simple rotación de la alternada a la eclipsada. Aquí hay una vista, ¿no es cierto?, mejor, que es lo que les decía, si yo miro desde aquí hacia allá mi etano, que es lo que les había dicho anteriormente, y entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver un carbono, ¿no es cierto?, y el otro está atrás, o como la proyección que le había mostrado delante, que sería de esta forma. Los vértices y acá la circunferencia. Este es el carbono que está delante, es decir, sería este, y esta circunferencia sería el carbono de atrás, que sería el de allá. Y ahí están los hidrógenos respectivos. Bien, yo puedo transformar estos estereoisómeros de uno en otro, y eso se llaman conformaciones, ¿no es cierto?, girando solamente o rotando el grupo alrededor del doble enlace. Entonces, por ejemplo, sigamos con el etano. Si yo parto aquí como molécula de etano en la forma alternada, si yo giro en 60 grados, el de atrás, ¿no es cierto?, voy a obtener la forma eclipsada, que es la que muestro ya. Fíjense en un detalle, la forma alternada tiene menor energía que la forma eclipsada, y esto es por impedimento estérico entre estos grupos. Luego, se fijan que yo al girarlo, esto pasó acá, este quedó allá y este quedó allá. Y entonces ahora yo puedo girar nuevamente 60 grados. Si lo giro en 60, este hidrógeno no me va a quedar acá. Por eso que está en rojo, para que se vean cómo va girando. Solo el de atrás. Y entonces nos queda ahora una forma alternada, en donde el hidrógeno ahora de atrás me quedó en esta posición, en forma alternada. Puedo volver a girar en 60 grados, y entonces ahora este hidrógeno me va a quedar detrás de este, que es lo que tengo allá. Y paso entonces de una alternada a una oblicua. Y así sucesivamente hasta llegar a mi molécula inicial. Es decir, todo esto que yo tengo aquí son distintas conformaciones. Estos son los distintos conformeros. Y tener en claro que la forma alternada tiene menor energía que la forma eclipsada. La proyección de Fisher.
La proyección de Fischer consiste en colocar la molécula en forma de cruz, tal cual como está aquí, en forma de cruz. Entonces, si yo tengo mi molécula en proyección, recuerden que esto significa que está en el plano, este que está hacia adelante y este que está hacia atrás. Entonces, en forma de cruz, ¿qué es lo que hago? Lo que está en el plano se coloca en vertical. Entonces, por eso aquí está el etilo, el metilo, el metilo. Y luego abro esto. Y al abrir esto, el hidrógeno va a pasar acá y el cloro aquí a este otro lado. Entonces, el hidrógeno y el cloro se colocan acá en la vertical. Y he pasado entonces de esta forma de cuña y raya a la proyección de Fischer. La isometría óptica. Ya vimos, ¿no es cierto?, los configuracionales, los conformeros y la isometría óptica. En la isometría óptica se observa, ¿no es cierto?, cuando existe un carbono que tiene un centro quiral. Esto significa que este carbono debe tener 4 sustituyentes distintos. Entonces, por ejemplo, como se observa aquí en la figura, tengo un carbono, hibridización sp3, y tengo los sustituyentes A, B, D y E. A y B están en el plano, E está detrás del plano y D está delante del plano o encima del plano. Y es un centro quiral, un carbono quiral, porque tiene los 4 sustituyentes distintos. Y entonces, cuando ocurre esto, que tiene los 4 sustituyentes distintos, hay un centro quiral, significa que esta molécula posee actividad óptica. Y de ahí salen los isómeros ópticos. Aquí hay un ejemplo de 2 carbonos, en donde este carbono no es quiral porque tiene 3 sustituyentes iguales. Y este sería un carbono aquiral porque tiene los 4 sustituyentes distintos. Tiene el grupo OH, hidrógeno, cloro y metil. Entonces, cuando un carbono es asimétrico o quiral, entonces ese compuesto presenta actividad óptica. ¿Y cuándo el centro es quiral? Cuando tiene los 4 sustituyentes distintos. De acuerdo a esto, existen 2 estereoisómeros ópticos que son los enantiómeros. Enantiómero es aquellos que son imagen especular uno de otro. Por ejemplo, yo tengo esta molécula, ¿verdad? Y si yo coloco un espejo, su imagen especular va a ser esta de allá. Esto entonces son imagen especular. Esto no es superponible con su imagen especular. Estos son 2 estereoisómeros, son distintos. Y donde yo tengo una relación antiomérica, por ejemplo, en las manos. Mano izquierda con mano derecha, son imagen especular, no son superponibles. ¿Ya? Por lo tanto, estos compuestos tienen actividad óptica. En este caso, en el caso del trans 1,2-dicloroeteno y el cis 1,2-dicloroeteno, no son imagen especular. Por lo tanto, estos son diastereoisómeros. Entonces, enantiómeros cuando son imagen especular, diastereoisómeros cuando no son imagen especular. Bueno, aquí a lo mejor se observa mejor. Aquí tengo una molécula, tiene flúor, cloro, bromo y yodo. Y hidrógeno, su imagen especular, ¿no es cierto? El cloro, el flúor, el bromo y el hidrógeno que está atrás, su imagen especular. Estos 2 son enantiómeros, no son superponibles. Si yo tomo esta molécula y trato de superponer, voy a obtener siempre que hay alguno de los grupos que no me corresponden. Por ejemplo, el caso de aquí y acá. Molécula quiral entonces corresponde a los enantiómeros cuando son imagen especular. La importancia de la quiralidad es que en la naturaleza hay varios compuestos biológicos que tienen propiedades quirales. Allí se observa entonces que no se pueden, son imagen especular, ¿no es cierto? Y no son superponibles. Los aquirales no son imagen especular y son superponibles, tal cual como se va observando allí. Esto ocurre cuando hay elementos de simetría, ya sea un plano de simetría o un eje de simetría. Ejemplo. Indicar para los siguientes compuestos si son quirales o aquirales. Recuerden que para que un compuesto sea quiral, debe tener un carbono quiral. Entonces veamos el primero. El primero tiene como sustituyente el cloro, hidrógeno y metil. Por lo tanto, es un compuesto aquiral, porque tiene 2 sustituyentes iguales. El que sigue es un compuesto quiral porque tiene los 4 sustituyentes distintos. Y el que sigue también tiene los 4 sustituyentes distintos, por lo tanto es un compuesto quiral. Significa que estos 2 compuestos presentan actividad óptica y este no presenta actividad óptica. Ahí se observa otra vez los enantiómeros, que son imagen especular. Y los diastereoisómeros, ¿no es cierto?, que no son imagen especular
uno del otro. Esas son las diferencias entre un enantiómero y los diastereoisómeros. Ahora, para diferenciar entre los distintos estereoisómeros enantiómeros, se utiliza la configuración R o S. ¿En qué consiste esto? Hay ciertas reglas para asignar esta configuración en un compuesto, dada por LeCun, Ingold y Prelog. En primer lugar, lo que se hace, ¿no es cierto? Tengo mi carbono quiral y debo darle prioridad a los sustituyentes. Para eso, entonces, debo asignarles prioridades de acuerdo a la masa atómica de cada elemento que está unido directamente al carbono quiral. Entonces, en este caso, el elemento que está unido directamente es el carbono. Aquí es el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, si yo me fijo en las masas atómicas, el hidrógeno tiene masa atómica 1, el carbono es 12, el oxígeno es 16 y el nitrógeno es 14. El que tiene mayor masa atómica es el oxígeno. Por lo tanto, este será mi prioridad 1. Luego será el nitrógeno, el metilo y el hidrógeno finalmente. Y ahí ya tengo asignadas mis prioridades. Entonces, lo primero es asignar prioridad a los grupos sustituyentes de acuerdo a la masa atómica. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos sustituyentes que son iguales? En este caso, por ejemplo, aquí tengo carbono, carbono, carbono. Ahí tengo que mirar al que sigue, el átomo que sigue. Entonces, por ejemplo, este carbono está unido solamente a hidrógeno. Este carbono está unido a hidrógeno y a otro carbono. Y este carbono está unido a dos carbonos. Esto significa que este me va a dar mayor prioridad. Por lo tanto, sería la prioridad 1. El que sigue sería este porque está unido a otro carbono. Y este sobre el hidrógeno, ¿cierto? Tiene mayor masa atómica, 3 y 4. Bien, entonces ya creo que ha quedado claro cómo se asignan las prioridades. ¿Qué pasa ahora si tengo carbono pero con enlace múltiple y enlace simple? Entonces, en ese caso, la prioridad está siempre el triple enlace sobre el doble y sobre el enlace simple. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un triple enlace se considera que tengo 3 carbono-carbono. Acá se considera que tuviera 2 enlaces carbono-carbono. Y aquí es un enlace carbono-carbono. Entonces creo que ha quedado claro la prioridad, no sé cómo se asignamos las prioridades. Bien. ¿Qué hacemos una vez que tenemos las prioridades? Cuando yo tengo la prioridad, debo dejar, ¿no es cierto?, 3 de estos adelante, considerar solamente 3, es decir, del 1 al 3. Y fijarme, cuando yo voy del 1 al 3, ¿lo hago en sentido horario o en sentido antihorario? Si yo cuando voy del 1 al 3 lo hago en sentido horario, entonces el isómero es el isómero R. Si yo cuando voy del 1 al 3 es en el sentido antihorario, entonces el isómero es el isómero S, hacia la izquierda. Toda vez que yo tenga el número 4, que es la prioridad más alta, en el eje vertical, lo empujo hacia atrás. Y al empujarlo hacia atrás, el que estaba aquí va a pasar acá. Entonces, imagínense que yo empujo el 4 hacia atrás. ¿Qué va a pasar con el 3? Va a pasar para este otro lado. Y entonces, si voy yo ahora del 1 al 3, voy a tener 1, 2 y 3. Me olvido el 4. Acuérdense que el 4 quedó atrás. Entonces, repito, iría del 1, 2 y 3. 1, 2, 3, eso es antihorario. Por lo tanto, ¿no es cierto? Será ese. Entonces, veámoslo acá. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3. Este es R porque es en sentido horario. Y acá tengo 1, 2, 3. Es S porque es antihorario. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Veamos acá el primer ejemplo. Tengo aquí mi carbono, mi centro quiral, y que está unido a bromo, hidrógeno, deuterio y metil. Asigno prioridades. Bueno, el que tiene mayor masa atómica es el bromo. Entonces el bromo será prioridad 1. Y luego el carbono, 2. El deuterio tiene solo el hidrógeno porque el deuterio tiene masa atómica 2, ¿no es cierto? Por lo tanto es el 3 y el 4. ¿Qué hago después? El 4 me quedó en el eje horizontal. Siempre que quiera eje horizontal, debo empujarlo hacia atrás. Si yo lo empujo hacia atrás, el 3 va a pasar hacia acá. Allí. ¿Verdad? Y entonces me olvido el hidrógeno que quedó hacia atrás y veo cómo debo girar para ir del 1 al 3. Entonces sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Es decir, este en sentido horario. En sentido horario. Bien. Veamos ahora este otro caso. En este caso tengo
un grupo CH3, un grupo COH, el amino y el hidrógeno. Entonces, mayor prioridad la tiene el nitrógeno, que tiene mayor masa atómica que los carbonos, que este tiene 14 y 12. Entonces, este será prioridad 1. Después, entre los dos carbonos, este tiene prioridad sobre el de allá porque está unido a oxígeno. Por lo tanto, esta es la prioridad 2. 3 y 4. Cuando el 4 queda en el eje vertical, solo lo tapo, no lo considero. No tengo que empujarlo. Y entonces me va a quedar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Eso es antihorario. Veamos este otro caso. Entre flúor, cloro, bromo y yodo, acuérdense de la tabla periódica, ¿no es cierto? En un grupo está el flúor, cloro, bromo y yodo. Por lo tanto, el yodo es el de mayor masa atómica, será prioridad 1. Luego viene el bromo, el cloro y el flúor. Me fijo ahora que el 4 me quedó en el eje horizontal, por lo tanto debo empujarlo hacia atrás. Si lo empujo hacia atrás, el 2 va a pasar al otro lado, ¿verdad? Voy a quedar ahí. Y entonces veo el sentido de giro. 1, 2 y 3. Allí. Este es el sentido horario. Y el último ejemplo, en este caso, tengo el cloro, CH3OH, COH. El de mayor masa atómica es el cloro, tiene prioridad 1. Luego el oxígeno, prioridad 2. 3, 4. El 4 me quedó en el eje horizontal, por lo tanto lo empujo hacia atrás. Y al empujarlo, el 3 pasa a este otro lado. Y me queda 1, 2 y 3. Y entonces, como en sentido horario es el isómero, es la configuración R. En este caso voy a tener la configuración S porque es antihorario. Acá tengo, ¿no es cierto?, el R y el R. Ahora, cuando tengo átomos que tienen más de un carbono quiral, puede haber con 3 también, ¿no es cierto? Nosotros nos damos como ejemplo 1 con 2. ¿Cómo sé cuántos isómeros tiene? En ese caso, para ver cuántos estereoisómeros tiene, se aplica, ¿no es cierto?, esta teoría que debe tener 2 elevado a n estereoisómeros, donde n es el número de carbono quirales. Entonces, en este caso, tengo 2 carbonos quirales, S y S. Por lo tanto, 2 elevado a 2 sería 4. Este compuesto, entonces, este que está aquí, el 1-bromo, 1,2 dicloropropano, debe tener 4 estereoisómeros. Entonces, ordeno, coloco el primero en proyección, ¿no es cierto?, de Fischer, el hidrógeno, el cloro, el bromo, y el hidrógeno, el cloro y el metilo que está acá. Ahí está. Entonces, este tiene una imagen especular. Y su imagen especular es el que está acá. Bromo, cloro, ¿no es cierto?, cloro, hidrógeno, CH3, hidrógeno. Este carbono que está aquí tiene configuración S, este tiene configuración R. Por lo tanto, la imagen especular es al revés. Si este es S, su imagen especular es R. Si este es R, su imagen especular será S. Y entonces tengo 2 enantiómeros. Me faltan 2 compuestos más, porque son 4 estereoisómeros. Bien, yo en este lado coloqué, ¿no es cierto?, los 2 cloros en lados opuestos. Pero podría colocarlo al mismo lado. Y ahí obtengo entonces este otro compuesto, donde es exactamente lo mismo, lo único que cambió es que los cloros están al mismo lado. Y este también tiene una imagen especular con el enantiómero, que es el de acá. Bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, cloro, 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 cloro. Bien, este tiene configuración S, S, y la imagen especular será R y R. Y aquí tengo entonces mis 4 estereoisómeros. Estos 4 son estereoisómeros ópticos entre sí, en donde este compuesto 1 con el 2 son enantiómeros porque son imagen especular. Este otro 1 con este 3 con el 4 son enantiómeros también porque son imagen especular. Y el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3 y el 2 con el 4 son diastereoisómeros. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo yo puedo saber que este es S y este es R? Bien, aquí se los voy a explicar. Si yo tengo este compuesto, ¿no es cierto?, tiene los 2 carbonos quirales y entonces separo, fragmento mi molécula. Voy a ver primero el carbono de acá. Ahí está, ¿se fijan? Cloro, hidrógeno, bromo. Todo esto pasaría a ser el sustituyente, que es lo que lo coloqué aquí como un círculo. Y acá abajo tengo el otro carbono, que sería el de acá, en donde todo esto ahora sería el sustituyente, y acá me queda el hidrógeno, el cloro y el metilo. ¿Sí? Bien, y asigno prioridades. Entonces, para asignar prioridad aquí en el de arriba primero, el bromo tiene prioridad, ¿no es cierto?, sobre el cloro y sobre el carbono, porque aquí lo que yo tengo es un carbono. Entonces será prioridad 1, prioridad 2, 3 y 4. ¿Verdad? Veamos el de abajo.
En el de abajo tengo hidrógeno, cloro, CH3 y aquí tengo un carbono. Por lo tanto, este tiene la prioridad 1. Aquí tiene la prioridad 2 porque este carbono está unido al cloro. Entonces será el 2, 3 y 4. Y ahora entonces me fijo. El 4 aquí me quedó en el eje vertical, por lo tanto solamente lo tapo. Y me queda cuando voy del 1 hacia el 3, ¿no es cierto? Voy en esa posición. 1, voy en el sentido antihorario. Por lo tanto es S. Y en este otro caso el 4 me quedó en el eje vertical. Por lo tanto tengo que empujarlo hacia atrás. Si yo empujo el hidrógeno hacia atrás, este cloro va a pasar a este otro lado. Y entonces me va a quedar 1, 2 y 3. Y ese sería el R, que es el que les coloqué anteriormente. Bueno chicos, espero que sigan estudiando. Cualquier duda ya me saben cómo la pueden consultar. Y espero que esto les haya servido.